Bueno, estábamos hablando con mi querido Sergio Wolf, a quien está largamente presentado en el texto que precede este video, y lo convocamos para hablar de algo que es un tema, digamos, coyuntural, pero que no empezó ahora. Podríamos, digamos, llamarlo cancelación cultural, pero porque, digamos, los primeros hechos así grandilocuentes de cancelación cultural que yo recuerdo son haber querido bajar, de parte del feminismo, de ciertos feminismos, por ejemplo, querer bajar a Baltus de un museo, creo que del British Museum. Después, bueno, Polanski, que es como el blanco de una campaña de corrección política bastante prolongada y sostenida a lo largo del tiempo. Y ahora ya llegamos a un estado que para mí Perdón, Woody Allen. roza el grotesco. Woody Allen, el libro de Woody Woody Allen Allen. también. Woody Allen, otro ejemplo emblemático dentro Sí. del mundo del cine, pero bueno, no escapan otras disciplinas, lo que pasa es que el cine es un arte popular, entonces se ve más, pero esta cruzada ataca, digamos, la literatura, la pintura, etcétera. Lo que pasa es que en el cine es como más visible y creo que llegamos a un paroxismo con lo del viento, el aferro del viento se llevó, y todas las medidas corporativas que se están tomando a partir de justamente una idea de racismo que es bastante discutible, en la que por ahí no da para que nos metamos nosotros, pero sí me parece que tu opinión es muy importante en cuanto a esto. Son varias cosas, ¿no? Pero digamos, lo primero que podríamos decir es que si seguimos así vamos a un nuevo código Hayes, o sea, la gente que está haciendo esto, ¿sabe lo que fue el código Hayes y lo que es el pre-code y lo que fue el cine después del pre-code? Y digamos, hay tipos, el otro día yo estaba escribiendo sobre Mae West y ella decía, bueno, el código Hayes yo le saqué partido porque a partir de eso hice unos guiones que trataban de sortearlo, etcétera, etcétera. Pero es una condición excepcional la de ella, como ella, una persona excepcional, y además yo no creo que se pueda sacar ningún partido de esto, pero me gustaría que arranques vos a decirme cómo ves todo este panorama. Peter Sellers también, bueno, la fiesta inolvidable es otra que... Sí, entre muchas. Esto. A ver, en primer lugar, digo, respecto del código, el código fue un Sí, código, digamos, fue un código elaborado por un senador, ¿no? Es decir, fue un código que lleva adelante la política. sí, Y acá estamos hablando de un movimiento que va como por afuera de la política, ya sea lo que tiene que ver con la cuestión del racismo, como lo que tiene que ver con las distintas formas de representación de la mujer, digamos, o de la diversidad cultural, inmigrantes, sí, etcétera, las zonas sensibles que estamos hablando, es decir, que suceden en el campo de lo social y van desde lo social, las redes y las manifestaciones públicas avanzan sobre los medios. No, en todo caso, esos movimientos sociales interpelan a los políticos para que tomen acciones, más que los políticos llevar adelante esta idea. Es un poco al revés. sí, exactamente, sí, Entonces, ahí hay como una primera cuestión. Eh, la otra cuestión tiene que ver como con, no sé cómo llamarlo, la retroactividad del arte, ¿no? Es decir, la idea de que uno mira la historia de la cultura desde los preceptos del presente y por lo tanto todo, todo de alguna manera necesita algún tipo de aclaración. sí, Porque digo, sí, el día de mañana van a encontrar el crew, digamos, el equipo técnico de una película norteamericana donde no había ninguna mujer en los 100 puestos de trabajo y van a decir, pongamos un cartel porque esta película es una película patriarcal, digamos, no, digamos o heteronormativa como fuera, digamos, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay un punto que es, bueno, ¿cuál es el límite? claro, claro. Ahora se metieron con cosas menores, se metieron con lo que el viento se llevó. Yo hice un chiste en Twitter diciendo, bueno, por lo Ah, menos se sí, metieron con una película que no tiene director, porque hubo 4 directores, finalmente la totalmente. filmó como el cuarto, cada uno filmó el guión, el otro filmó no sé qué secuencia. Ahora, Sí, 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 pero hay una idea como de la mirada del arte sobre el presente es muy problemática, ¿no? Es decir, sí. lo mirás Me desde... hace pensar, Sí, sí. dale.
No, que me haces pensar con esto del director, que además en esta mirada, digamos, a través de la coyuntura presente, totalmente sesgada con los parámetros culturales de los últimos 5 minutos, estás invisibilizando, esto del director es clave, un montón de cosas que en cine por ahí sí tienen todavía tela para cortar, que es cine de autor, cine mainstream, digamos, ahí ya olvidamos, la película se transforma en un emblema del racismo, en este caso, y olvidás, por ejemplo, un tema que para mí da para discutir, que es la figura del director y cómo una de las películas que son para muchas personas emblemáticas de la historia del cine, no tiene un director visible. Eso sería bastante más interesante como discusión, digo, dentro de gente del palo, que la discusión sobre un racismo sobre el cual además la película advertía en su momento, etcétera, y te dejo seguir, pero también se deja de hablar de otras cosas, ¿no? Hablando de esto, haciendo pasar todo por el tamiz de la corrección política de último momento que tiene que ver con las luchas identitarias, básicamente. Sí, Te escucho. me parece que, claro, me parece que el primer problema es pensar el pasado solo desde el presente. Entonces, Sí, y por lo tanto, ese pasado, visto desde ciertas luchas o reivindicaciones ideológicas contemporáneas, obliga siempre a poner un título o un cartel antes de esa película o de esa serie, porque siempre va a haber algo. Entonces, en algún sí. momento el marido le va a pegar a la mujer, en algún momento va a haber una violación, en algún momento va a haber un insulto, en algún momento van a maltratar a un negro, en algún momento van a maltratar a un inmigrante, en algún momento alguien se va a burlar del acento de un turco, en aquel momento alguien va a hacer un chiste antisemita, o 5 chistes antisemitas, en algún momento van a ser todos blancos. Digo, siempre va a haber cosas que van a definir un territorio porque la cultura se hizo así, porque además esa lucha lleva muchos siglos. Entonces, la pregunta siempre es acá, ¿dónde se fija el límite? ¿No? Es decir, yo creo que hay ¿Qué zonas, pensás sobre eso? no, hay zonas de la cultura. Mi hermano es actor cómico, es uno del grupo Los Macocos. Sí, Hace un sí. teatro humor. Es un gran actor además. Sí, y un día yo le digo, ¿de qué van a hacer humor? Si no se pueden, no puede haber más chistes sobre tamaño, sobre sexo, sobre las mujeres, sobre las cuestiones de género, si es homosexual o no, sobre si es inmigrante o no, sobre si es petizo, sobre si es alto, sobre si es gordo. Digo, ¿de qué se van a hacer? Y finalmente vos fíjate lo que pasa. Quiero decir que es muy interesante eso, ¿no? Porque el único humor que queda de todo es el humor político. Sí, Es decir, lo único que queda en Late Night Show o en la televisión sí. es el humor político. Es decir, Ah, es el humor sobre la coyuntura política. Es como que ahí ahí la gente, esa es la tierra franca. Pero no hay más humor sobre diferencias, sobre la cuestión de la diferencia, que es el centro del sí, humor. El centro del humor es siempre un punto de vista de alguien sí. que ironiza, se burla, etcétera, sobre un otro o una otra, ¿no? Entonces, en el humor está peor todavía. Sí, sí, además, en virtud de una, digamos, porque una de las... Espera que te estoy perdiendo, ¿eh? ¿Sí? ¿Vos me escuchás? ¿Sí? Perfecto. Sí. Ah. Que en virtud de viste que lo que signa todos estos movimientos entre reivindicatorios y cancelatorios es la palabra diversidad, pero justamente en virtud de la diversidad lo que se pierde es la diversidad, porque esto del humor es bien claro. Vos ya no tenés distintos tipos de humor, sino que tenés uno solo, que es el humor coyuntural, político, que borra las diferencias, qué sé yo. Entonces también hay un movimiento contradictorio en cuanto a lo que se proclama, porque si vos desapareces, yo pensaba en un tipo como Cagney, ¿no? Que, lo bueno es que esta gente no sabe mucho, mucho de cine, pero Cagney, digamos, es incontable la cantidad de veces que cacheteó mujeres en la pantalla. Realmente, digamos, yo no sé si se puede contar eso. Todavía no se fueron contra eso porque realmente son muy limitados en cuanto al conocimiento de películas, eso es algo que está a nuestro favor. Sí, yo lo considero a nuestro favor porque no conocen demasiado, pero
¿Qué hacer frente a una figura así? Digamos, realmente yo creo que a ciertos feminismos, si conocieran esas películas, propondrían que quemarlas directamente, porque son el ejemplo de todo lo que está mal en cuanto al comportamiento de un hombre. Aunque había advertencias, digamos, de Scarface, hasta muchas otras tienen, sé que Scarface no es con Cagney, pero digamos, tiene advertencias al principio. Pero no, Pero ¿qué por harían ejemplo, con algo hay así, digamos? géneros enteros, ¿no? El western. Sí, El western. sí, ¿Dónde? sí, sí, Ya, sí. efectivamente, en las Sí, películas, en las western de Howard Hawks, no porque las mujeres son como de armas tomar y van al frente. Pero en las otras, la mujer es la que sí, está cocinando, está en la sí, casa cocinando. Y es la que se casa, sí, la que está esperando al sheriff. Entonces, que sí, tiene que ver sí. con construcciones de arquetipos, que tienen que ver con siglos y siglos y siglos de cultura, en fin. Entonces, digo, ¿qué van a hacer? Porque además, la palabra cancelar es una palabra bastante irritante también. Porque la palabra, como todo eufemismo, porque les da miedo decir prohibir, Sí, censurar. ¿Qué sí, significa cancelar? sí. Vos que te metiste más en tema que tal vez que yo. ¿Por qué usar la palabra cancelar? No sé, son esas cosas que también tienen mucho que ver con las redes, digamos, este tipo de movimientos se apropia, también hay algo a preservar acá que es el lenguaje, Sí, porque son como apropiaciones y cambios de sentido de las palabras, y la palabra invisibilizar, cancelar, esto es toda una nueva jerga que yo creo que emerge de las redes y los medios que ahora trabajan sí. mancomunadamente y no hay mucha distinción entre uno y otro, y empiezan a imponerse y uno se ve, digamos, en mi caso, que soy periodista, me veo a veces obligada a usarlas en los términos en los que se impuso que se usen simplemente para que me entiendan. Pero es verdad que la palabra cancelación no cierra mucho porque tampoco estamos hablando, es más bien un señalamiento Mm. por ahora. Yo hablando de esto de los límites que decís, no sé cuáles serían los límites aceptables, no sé cómo complacer estas cosas, porque, digamos, hay que dar una respuesta a esto, a estos pedidos de cancelación o estos señalamientos. Hay que responder, hay que hacer caso omiso, ¿cómo nos comportamos? Lo que pasa es que Hay que adherir. las instituciones y las empresas que trabajan en estas zonas, digo, empresas que publican libros, empresas que tienen plataformas online, digamos, las que tienen que ver con el campo de la cultura, tienen tanto miedo al scratch en la red, que entonces dicen, ¿para qué me voy a comprar un problema? Bajo la serie y listo. Bajo la película y listo. Entonces, ¿por qué? Porque un tipo puso en una red tal película que tiene tal catálogo, es una película homofóbica, es una película que está a favor de las diferencias raciales, etcétera, etcétera, y entonces hay 100 que le likearon el tweet y eso se viralizó, y de pronto la compañía dice, no, bajo la película. Y entonces la acción es muy impresionante porque por ahí el tipo es un tarado que puso esa frase y que ni siquiera vio la película o que vio, digamos, o que le contaron. Entonces el miedo, yo creo que hay una cosa que es el miedo a las redes. El miedo a las Mm, redes y el miedo al escrache público. En la red o en la plaza, digamos, ¿no? En la plaza digo en el ágora pública, ¿no? sí, sí. La Hoy justo manifestación, leía una... ¿no? tipo con el Sí, cartel en la marcha en contra de la policía por el tema sí. Floyd, diciendo, bajen lo que el viento se llevó. Qué sé yo, no sé, o abajo las películas de HBO sobre los negros, qué sé yo, puede ser, ¿no? Sí, hoy leía, la verdad que leí el título nada más porque estaba apurada, pero a Ginés diciendo algo así como que, bueno, admitimos que lo de los runners, parece que no tiene nada que ver, pero tiene que ver, voy a llegar. Admitimos que lo de los runners fue más bien un gesto político y que en realidad no es tan malo que la gente corra, etcétera, pero la presión en las redes, digamos, hubo que responder políticamente con un gesto porque se armó a través de tapas de medios, redes y qué sé yo, una especie de bola de humo sobre un tema que, al lado de todos los problemas que tenemos, realmente es menor, pero la política también está haciendo esto, digamos, esto que le indicamos a HBO o a Esto, Netflix o a quien esto, sea, también es parte del funcionamiento de la política. sí, el Entonces, gesto, y ¿no? el gesto, sí, El sí, gesto de bajar una película. En realidad, exactamente. HBO le importa tres pitos
tener películas que si son racistas o no son racistas. O si alguien piensa... Pero por la galería que... Hasta que ese gesto tiene un valor, tiene un valor que pareciera que es más que un gesto. Claro, ¿no? Pero no deja de ser un gesto que yo tenía tiene el mismo valor. Un amigo que daba clase, especialista en el tema de fronteras, de comunicación, y entonces cada tanto iba a algún congreso a Estados Unidos, de esos que se hablan de hispanoparlantes, o que hablan americanos que hablan castellano, entonces tenían que hablar del tema de los mexicanos que entraban a Estados Unidos, entonces, por ejemplo, él hacía una parodia, la parodia del norteamericano bien pensante, hablando del tema. Entonces decía, yo le quiero decir a usted que en realidad esas personas que quieren entrar al territorio de Estados Unidos, pero en realidad no quieren entrar ilegalmente, ellos quieren integrarse, pasan por un paso que no es exactamente de la policía, pero no quiero decir que los mexicanos en realidad quieran entrar ilegalmente. Entonces, 40 minutos de cubriéndose para que nadie piense que está en contra de los mexicanos, ¿no? Pero es eso, es ese discurso bien pensante, donde finalmente no se va al fondo, no se va al fondo. Digamos, hay directores que yo creo que su obra entera puede llegar a ser cancelada. No hablamos de esos casos. Gaspar no es uno. Haneke es otro. Digamos, aquellos que han trabajado sobre el espesor de la violencia, digamos, más allá de los gustos, a mí no me gusta ninguno de los dos, pero no importa. O que han llevado... No, a mí tampoco. Lars von Trier, digamos, que han llevado un límite la cuestión de la violencia, de la diferencia racial, de la acción violenta sobre las mujeres, etcétera, son directores, para mí están complicados. Porque hay otra cuestión, Nancy, acá, que es, frente al avance de estos discursos y el avance de la discusión en las redes, yo soy CEO de compras de una plataforma. Sí. Y tengo que comprar películas, me voy al Festival de Cannes. Y tengo una película violenta de Haneke o una comedia muy linda de negros familiares. Y voy a comprar la comedia de negros familiares, a ver si la otra después me la cancelan. O me dicen que estoy fomentando la violencia contra el extranjero, por ejemplo. Calle, por ejemplo. ¿No? Alguien dice, bueno, es una película que fomenta la violencia contra el Calle de Haneke, ¿no? Fomenta la violencia contra el extranjero. No, pero en realidad la película lo que está diciendo no importa, para mí genera violencia, porque fíjate cómo los árabes, no sé qué. Voy a dudar. Por supuesto, como es el mismo mecanismo de acción que la censura. Claro, es practicado en motu propio. Por las dudas, no voy a hacerle escena de sexo. A ver si me la censuran. Entonces, por la duda, no voy a comprar la película de Gaspar Noé. A ver si después me obligan a cancelarla. ¿No? Sí. Sí, lo entiendo perfecto. Es un mecanismo de autocensura. Además, digamos, que desnuda cómo el negocio es lo que manda también, porque todos estos ejemplos que das tienen que ver exclusivamente con el negocio, pero es un mecanismo de autocensura que, digamos, yo el otro día requisando películas nuevas, ¿no? Decía, ¿cuánto, digamos, con este mecanismo de autocensura operando no solo en la gente que maneja el negocio, sino en los realizadores? ¿Cuánto de lo que se produzca a la luz de esta coyuntura va a trascender la coyuntura? Es decir, ¿seremos capaces, si seguimos en este camino, de generar una película con la misma perdurabilidad que cualquiera de las de Hitchcock? Por decir algo clásico y obvio, digamos. Una película a donde el director... Ojo con la de Hitchcock, porque el equipo técnico entero, ¿perdón? Ojo, Nancy, con la de Hitchcock, porque los pájaros, Hitchcock le tira los pájaros a Tippi Hedren en la cara, ¿eh? Y además ya sabemos que la acosó, pobrecita. Esa es una ella fue una de las primeras tipas que tuvo que sufrir el acoso del gordo. No nos digamos que nos cancelan a los dos. Sí. Pero no, fuera de joda, digamos, ¿hay algún tipo de trascendencia posible en este marco de realización a donde vos estás practicando la censura, digamos, la autocensura a partir de una fuera que está atado con hilos porque justamente puede tener que ver con una persona absolutamente ignorante que viralizó una idea? Entonces, mirá, estamos partiendo... Para mí hay un caso, el caso más extraordinario es en estos últimos años el caso de Tarantino. Sí. Es un cineasta que todo el tiempo lo corren
por misógino, por todos lados, y su reacción, en lugar de ser una reacción dejando que avancen sobre su arte, sobre su genio, digamos, el tipo dobla la apuesta. Digamos, en la última película hay un momento donde dice, no llores delante de mexicanos, le dice Brad Pitt a Leonardo DiCaprio, ¿no? Sí. Y en la película anterior, uno de los protagonistas se limpia el culo con la carta de Lincoln. Quiero decir, me parece que, porque me parece que lo que hay ahí es algo que es muy interesante, que es, en el camino de lo políticamente correcto, Sí. el rango de historias, de personajes, de conflictos, etcétera, se va a angostar de tal manera que los cineastas van a terminar como en el viejo chiste, si pones un judío malo, poné un judío bueno, ¿no? Que era un chiste que hacía Mel Brooks hace 40 años, ¿no? Sí. Pero que finalmente, después del tiempo, se convierte en realidad, que es el rango de trabajo de la ficción, de los argumentos, de las series, de los temas, etcétera, empieza a volverse problemático, porque todo toca o molesta a alguien, ¿no? Sí. ¿Cómo puede Sí, ser sí, que sí, absolutamente. en la Siempre hay última alguien que película de puede ser Tarantino, elegido. le cuestionaron que Margot Robbie, el personaje que hace de Sharon Tate, casi no hablara en la película? Es decir, Sí. ¿y eso qué quiere decir, digamos, no? Digo, es decir, es muy impresionante, digamos, una película además que es una película esplendorosa, ¿no? Pues es una película de un Sí, genio, sí, sí. de un genio del cine, una belleza que no Sí, se puede sí, sí. creer. Entonces, me parece que ahí, me parece que estamos ahí en esa zona, donde las redes terminan funcionando como un factor de poder, como un factor de presión, y como un indicador de cuidado de lo que vas a hacer. Sí, una advertencia, una especie de monitor policíaco que está todo el tiempo ahí marcándote límites. Exacto. Y En la entonces, medida en que habla de democratizar la información, es muy hipócrita, claro, muy hipócrita. claro. Vos fíjate que la cuestión de que ahora tiene que, si hay historias de mujeres, las tienen que dirigir mujeres, y bueno, y no encuentran directores. Hay una anécdota que contó hace poco Mariano Ginás, de que la llamaron a Lucrecia Martel para dirigir una de las películas de Marvel, no me acuerdo, creo que de Mujer Maravilla, ¿conocías? Sí, Y le dijeron que pero contaron muy pero que bueno. las escenas de acción las iban a dirigir los tipos, que ella haga los diálogos, ¿no? Pero claro, digo, pasan esas cosas, ¿no? Como la entrada de lo políticamente correcto, entonces de pronto no tienen directoras para dirigir esas películas porque nunca han dirigido películas de acción, porque hacen otro tipo de películas, porque tienen que renovar el parque de directores, digamos, y se produce toda una cosa que es muy increíble, donde todo tiene que ver como con cupos. Con cupos y con la superficie del asunto. Una cosa que, por ejemplo, se podría haber discutido a partir de toda este revival de estamos en contra del racismo y qué sé yo, con la muerte espantosa de Floyd, etcétera, es porque nunca le van a adjudicar a una primera figura del mainstream norteamericano, digamos, si Jennifer Aniston va a protagonizar una película, le van a poner a Dan Sandler, jamás le van a poner a un negro, y viceversa, digamos. Nunca Estados Unidos, mainstream, produjo una película en la que un negro o negra tenga el mismo cartel que un blanco. Ya, digamos, discutamos eso si vamos a hablar en serio del tema. No, estamos poniendo plaquitas, cancelando cosas retrospectivamente, pero nunca hablamos en serio del tema, porque digamos, sí, por supuesto que existe el racismo dentro del sistema, sobre todo norteamericano de producción de series y películas. Por supuesto que existe y sigue así, y lo que se hace es revertirlo de manera absurda. Yo he visto algunas películas de Netflix no te voy a decir ni el título ni el director porque lo olvidé inmediatamente, pero donde, bueno, ponemos un héroe heroína negro. Había una que era el colmo, que era una heroína mujer, negra, lesbiana, no sé si gorda. Es decir, Y la aplicaba varios vindicatura casilleros de la planilla, completaba varios casilleros de la planilla. exactamente, cumplía con un montón de cosas de la nomenclatura,
pero era una película olvidable, estúpida, sobre todo diegéticamente insostenible, porque no se sostenía esa diégesis, digamos, el personaje era tan forzado por cumplir con la nomenclatura que no había verosimilitud, y eso es lo que el sistema, digamos, propone como combate al racismo, mientras no discute que no vas a ver jamás una figura blanca con una negra jugando igual ni cobrando lo mismo, digamos. Toda la Fermi Too, viste, por los sueldos y el techo de cristal y qué sé yo, jamás puso en discusión esto. Entonces, también me parece que a la larga termina siendo una manera de obturar las verdaderas discusiones. Sí, yo creo que también es probable que terminemos entrando en una zona como de consultores, ¿no? Como que si hay un guión de una serie o de una película donde hay un negro que es malo, que es asesino, que es violador, y una blanca y no sé qué, va a haber como si dijéramos consultores de género. Los guiones, cada proyecto en Estados Unidos, cada proyecto grande va a tener, así como tiene un abogado, tiene un contador, un consultor de género, de cuestiones de género, de cuestiones raciales, que va a ser el que va a peinar ese guión y va a decir, va a poner el resaltador y va a decir racismo, violencia, burla, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Así como hoy, cuando pones un nombre propio, el abogado de la empresa te dice, cuidado porque tengo que tener un juicio acá, ¿no? Esto que pasa tanto en el cine, que el cine americano ha ido irradiando en esta época de plataformas, sobre nosotros, por ejemplo, que hacíamos serie de autor y cine de autor, etcétera, etcétera, y no había consultor de nada, ahora con el miedo al juicio, como compramos el modelo americano, en las series te hacen contratos iguales a los americanos, que es, cuidado que hay un nombre propio, acá hay un juicio en puerta, ¿no? Lo mismo creo que va a pasar con las cuestiones temáticas que estamos hablando. Es decir, vamos a una zona de consultores, una industria, de expertos. Sí, una industria nueva, qué sé yo, tipos egresados de ciencia de la comunicación que van a ser contratados por Netflix o por Amazon o por Sony para hacer consultoría de un proyecto, ¿no? Veamos a ver si está todo bien, si no puede haber quejas, ¿no? Que traspolándolo a la política sería algo así como los asesores, ¿viste? Digamos, también son estructuras como muy parecidas a la asesoría política y al tipo que te tiene que estar cubriendo de todas maneras. Pero bueno, es un panorama negro, ¿o no te parece? Sí, total. ¿Ves alguna Por ejemplo, mira Nancy, el Instituto de Cine, nuestro INCA... No quiero usar la palabra negro mal, se me escapó. No, sí, me ibas a hablar del INCA. Sí, el INCA tiene una comisión de calificación de las películas, ¿no? En esa comisión de calificación, no sé si ahora sigue existiendo, pero en una época era así, había un rabino, un árabe, un cura, que estaban junto con los críticos y qué sé yo, que ponían la calificación, apta para 13, apta para 16, no sé qué. Ahora yo creo que va a haber un asesor. Yo creo que va a terminar habiendo un tipo, en esa comisión de calificación, va a haber un consultor de género o un consultor de minorías raciales, de lo que fuera, ¿no? Discriminación. Un consultor de la diversidad. No sé cómo llamarlo. Es decir, entramos en una zona donde lo que creo que es la corrección política va en contra de la propia idea de la ficción. Es decir, va en contra en el sentido de que funciona como una especie de dique, de freno, a las ideas que puede tener alguien cuando ficciona, cuando inventa una historia, una trama, etc., ¿no? Y entonces, lo dice un tipo que hace documentales, además. Claro. Y que además, yo hago documentales donde lo único que me interesa son los conflictos. Lo único que me interesa contar son los conflictos. Pero, entonces, me parece que ahí está la zona problemática. Es decir, que es una especie de... Porque cuando existía la censura, había una ley. Era una ley del Estado, de la dictadura. Entonces, la dictadura puso una ley, y entonces, todo momento donde aparecía una teta, donde aparecía un culo, un miembro sexual masculino, o lo que fuera, o un comunista, prohibida. O rebanamos la escena o prohibimos. Bueno, hay una ley de facto, de un gobierno de facto. Venía antes, pero no importa. Lo peligroso ahora es que no existe la ley. Entonces es más impreciso y es más, yo diría, sinuoso. Es un territorio resbaladizo. Vos no sabés
¿qué es lo que molesta? Yo muchas veces digo, ¿y acá qué le pasó? Cuando yo leí la historia de Margot Robbie, del personaje de Sharon Tate en la película de Tarantino, digo, se volvieron locas. Se volvieron locas. Además es un personaje que es una belleza. Ella, el personaje, cómo lo muestra, todo. Todo es perfecto, sí. Es una belleza cómo construye el personaje. Pero digo, se volvieron locos. Enloquecieron, ¿no? Enloquecieron. Entonces, digo, yo no sé dónde está el límite con eso. No, y también hay, yo creo, digamos, esto es una pregunta para vos, pero doy antes mi opinión. Creo que si hay una ventana de salida o, digamos, o algo, no triste para pensar a futuro respecto de todo eso, es que por ahora se opera sobre cosas que realmente son ultra mainstream y no está siendo, está muy resguardado el cine de autor, incluso el que para nosotros puede ser muy conocido. Yo la otra vez pensaba en una película como Una mujer es una mujer, a donde Ana Karina básicamente lo que quiere es tener un hijo con un tipo y hace lo que sea, miente, engaña, hace lo que sea para tener un hijo, que es una visión, digamos, que si vos la pensás desde una perspectiva de género contemporánea, no te digo cosificante, pero alguna mujer puede sentirse degradada porque, bueno, es efectivamente una visión machista sobre la mujer. Pero bueno, Godard lo hace con onda, es Godard, Ana Karina es preciosa, pertenece, y no se fueron, digamos, no hilan fino. Yo me doy cuenta que no por nada cae una película de Peter Sellers, cae un personaje como Woody Allen, cae Lo que el viento te llevó, porque no hay un verdadero amor por el cine, no hay conocimiento, y quizás sea una oportunidad justamente para empezar a hacer rescates y que haya personas que accedan a un cine que no se ve, porque se está, viste el Apu de los Simpsons, o sea, es realmente un discurso que va al mainstream del mainstream del mainstream, no a la historia del cine propiamente dicha, ¿no? Bueno, pero no sé qué salida ves vos, o cómo capitalizar esta ola para transformarlo o darlo vuelta, transformarlo en algo bueno que nos reconcilie con el cine y con el patrimonio cultural que el cine representa. Yo la verdad digamos. Que no digamos, la sensación que uno tiene es que es una especie de efecto de avalancha y que la protesta que uno puede hacer, la crítica incluso irónica, yo hice un chiste con la película de Peter Sellers en Twitter. Con la ¿sí? Sí. ¿En Twitter? Puse algo así como conmigo no varones, ¿viste? Como el chiste ese de Sarlo aquella vez en el 78, ¿no? Sí. Con Grundy no varones, el personaje de Peter Sellers. Pero no, me parece que es una zona muy problemática, me parece que ahí se juntan también, un poco vos lo decías, ¿no? Hay una cosa muy bruta, Eso, muy de agarrar como lo que está en la superficie, ¿no? Porque bueno, finalmente digamos, las películas de Griffith, los negros también estaban pintados. Es lo primero que tendríamos que haber cancelado, digamos. Bueno, está en discusión. Si las hubiesen visto. Fíjate que de hecho Spike Lee, que es uno que agita todas estas cosas, qué sé yo, él mismo cuando hizo su tesis de graduación, su primer corto que se llamaba La Respuesta, era una respuesta al nacimiento de una nación. Entonces, me parece que hay como un terreno de discusión que me parece bien, ¿no? Un director con una respuesta, que saca una nota del diario, que diga no sé cuánto. Ahora, el límite entre eso y la censura, lo que ahora eufemísticamente se llama cancelación, es un límite muy problemático, porque en un momento alguno de esas personas influyentes va a decir, che, ¿y esto? Y ahí se complica, digamos, ¿no? Ahí creo que se complica. Yo creo que estamos en el comienzo de algo. También es probable que cuando algunas de estas cosas se aquieten de otra manera, cuando los cupos de representación en los rodajes o en las películas, etcétera, se empiecen a equilibrar y haya cosas que empiecen a cambiar, es probable que también esto baje y terminemos conformándonos con que haya un cartel antes de la película que diga el canal no está de acuerdo con lo que te muestra este film. Que eso, la verdad, a mí no me molestaría. No, a mí tampoco, porque no hace a la película. Vos, digamos, como panorama optimista ves eso.
Claro, mientras no corten la película, mientras no saquen la película de la grilla, mientras no eliminen todas las películas de Polanski de las proyecciones, ¿no? O todas las de Woody Allen, digamos. Pero me parece que entramos, es una zona muy complicada, y me parece que tengo la sensación de que estamos como en el comienzo de esta acción de las redes sobre la cultura, como Claro, mecanismo. es muy nuevo. Entonces me parece que todavía, todavía no vimos lo peor, pero todavía es como, me parece que está bueno discutir. Me parece que está bueno discutir. También es cierto que como toda aluvión, hay un efecto inicial y también hay un efecto posterior, digamos, ¿no? Pero, pero también es cierto que estas cosas terminan siendo levantadas por fascistas en potencia, ¿no? Sí. Gente que está esperando personas que lo hubieran hecho de todas maneras, ¿no? Personas que Sí. hacen callar al otro y que dicen, vos no tenés derecho a opinar. Del mismo modo que dicen, saquen la película de Polanski de la grilla de programación de HBO, ¿no? Sí, El asunto sí, es, sí. para mí el asunto es cuánta resistencia tiene el campo cultural en un sentido amplísimo, ¿no? De la política cultural, de las empresas privadas, de las productoras, de las editoriales de libros, etcétera, para no aceptar eso. Es decir, cuán sensibles son para aceptar este tipo de presiones de las redes y de los hechos sociales que son como tentaculares y medio silenciosos. Y como toda viralización, lo viral tiene esa particularidad, digamos, que en un momento hay algo que se vuelve viral y uno dice, ¿y acá qué pasó? ¿Cómo puede ser que Sí. este hecho, esta noticia tenga 110.000 posteos en Twitter? ¿No? Bueno, ese es el misterio de lo viral, ¿no? Es cómo Sí, conecta con sí, algo del momento y con algo sí, rápido. ¿Y cuán sí. resistentes son aquellos que conforman el campo cultural frente a eso? Sí, ¿no? Bien, bien, bien. Va la última pregunta porque también tiene que ver con el futuro. Vos no sé si estás dando clases ahora, Sí, recientemente, tenés sí, contacto, sí. bueno, ¿cómo ves la cosa? Porque yo también doy clases y veo en realidad que hay como un supuesto en el que una persona de entre 18 y 23 o 24 años, que por lo menos es el promedio que manejo yo en mis alumnos, tendría que adherir taxativamente a todas estas políticas de cancelación, y lo que veo es todo lo contrario, por lo menos en mi experiencia con mis alumnos, se ceban en conocer cosas políticamente incorrectas justamente porque la censura está operando y entienden que hay una suerte de rebeldía en ver aquello que la censura pretende no mostrar. Sí, Y hay yo lo veo algo. como un gesto muy Yo creo, positivo. ¿A yo- vos yo creo que son las qué dos te pasa? cosas, ¿eh? Yo Sí, creo que son las ¿qué dos, ves? que son las dos actitudes. Es decir, Ajá. por un lado es, no puedo no participar en la marcha del orgullo, no puedo no Ujú. participar en la marcha del aborto o en la marcha contra el aborto, y al mismo Sí, tiempo, por otro lado, con mis amigas o sola, pispeo o veo esa otra zona, ¿no? Veo la película de Gaspar Noé, sin saber quién es Gaspar Noé, ¿no? Y sí, al mismo tiempo que digo, los chiques, digo les chiques, pero miro a Gaspar Noé. Pero creo que es un claro, poco como las dos cosas, ¿no? La tentación, sí. la tentación adánica de la fruta Lo prohibida, prohibido, y por otro sí. lado, lo políticamente correcto de, bueno, esta es mi generación, estas son mis Sí, luchas, esta es mi bandera. claro, estas son mis luchas, ¿no? Yo salgo a la Sí, calle y participo de todas las marchas y lleno las solicitadas y estoy al día de lo que pasó, etcétera, etcétera. ¿Cómo puede ser que echaron a la pareja de chicas que se estaban besando de la academia, ¿no? Como, es eso sí, también. sí, sí. Sí, Eh, sí, sí, sí. y esa sensación tengo, ¿no? Bien, pero al mismo tiempo, bueno, por ahí el resquicio de la curiosidad ayuda a que se conozcan otras cosas, ¿no? Sí, Yo creo que tampoco se están metiendo, pero me parece que también va a llegar, porque hay mucho.
discapacitado a lo largo de la historia del cine. Freaks, por ejemplo, es una película emblemática de eso, pero existe mucho, Lonche, digamos, sobre todo en el mudo, y eso también sería polémico. Digamos, Claro. también es lo que vos decías antes, todo es pasible de ser censurado. En el quehacer artístico no tiene límite lo que vos podés censurar, pero tampoco tiene límite lo que vos podés hacer en el mismo sentido. Sí. Entonces, siempre en algún lugar te va a tocar. Con los scratches, por ejemplo, se vio esa dinámica, digamos, había como una gran militancia por el scratch hasta que te escrachan a tu hermano, a tu amigo, a tu vecino, a tu Claro, novio, etcétera, claro. y ya ahí se revierte la cosa. Quizás tenemos que llegar a un extremo mucho mayor todavía de censura, cancelación y gente Bueno, siempre está, haciendo... ahí está el riesgo de que sea demasiado tarde, ¿no? De que el avance ya sea demasiado tarde. Claro, Ya tenés la ola sí, encima, sí, ya está la ola encima, vos estás con el baldecito y tenés la ola encima, ¿no? Y vos estás con el baldecito sí, para sacar el agua, sí. ¿no? Pero, Sí, 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 sí. pero, ¿Y cómo darle digamos, tu propuesta a esto es discutir el tema, hablarlo, digamos, sí, no hacer sí, caso omiso de esto que va pasando, hacerse cargo desde la posición que tiene cada uno y sí, discutirlo, sí, 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 sí. como estamos haciendo ahora. Incluso, claro, sí, bueno, y también explicar, ¿no? Me parece que, porque además puede entrar en otras zonas, ¿no? Digo, que la Capilla Sixtina, ¿cuántas mujeres vestidas hay en la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, ¿no? ¿Y por qué los hombres son los únicos que... Oh my God, es muy Sí, difícil sí, sí, sí. retrospectivo, ¿no? Es muy difícil retrospectivo, Sí, ¿no? Porque sí, también el arte y la cultura tienen la capacidad de trascender a la época y uno valora también a aquellos artistas que han logrado en el tiempo expandirse de tal manera que cada vez los ve más jóvenes, más nuevos, más actuales y todo, pero también son inevitablemente producto de su época. Es decir, la marca de la son época documentos, claro, marca de claro. la época está inevitablemente, por más brillantes que sean y por más rápido que vayan y más visionarios que sean, siempre una marca de época va a haber. Y por lo tanto, y eso es lo que los va a fechar. Y esa condición del arte de ser también esclavo de su época es también un límite, ¿no? Porque si empezamos a revisar para atrás con el criterio de hoy, pasan estas cosas, digamos, ¿no? En fin.